Mi- Buenas, mi nombre es Manuel Molinari. Yo voy a hablar sobre el tema 3 del derecho tributario. El derecho tributario es el sistema de normas jurídicas originadas y fundamentadas en los principios constitucionales propios y principios rectores inherentes a él, los cuales permiten la regulación pertinente al establecimiento, discusión, recaudación, revisión, control y modificación de los impuestos y contribuciones fiscales derivados del ejercicio de la potestad tributaria de las diversas relaciones de Estado, sector público y Estado particular, consideradas estas últimas en sus diferentes calidades: contribuyentes, no contribuyentes, declarantes, no declarantes. Autonomía del derecho tributario. Cuando hablamos de autonomía del derecho tributario, se refiere a la posibilidad de independencia absoluta o de fronteras cerradas en el sector jurídico tributario. Es viable por cuanto las distintas ramas en que se divide el derecho no dejan de conformar el carácter de partes de una unidad, de una única unidad real al orden jurídico de un país, que es emanación del orden social vigente. Los que niegan todo tipo de autonomía del derecho tributario porque lo subordinan al derecho financiero, los que estiman que el derecho tributario es una rama de derecho administrativo, los que consideran su dependencia con respecto al derecho privado, es decir, civil y mercantil entre ellos, y le concede el derecho tributario solo a un particularismo legal. Principios generales de derecho tributario. Entre ellos está el principio de legalidad. El principio de legalidad es la regla fundamental del derecho público. En tal carácter actúa como parámetro para decir que un estado de derecho, pues es la más acabada garantía establecida en el estado de derecho en beneficio de los administrados contra posibles arbitrariedades de la autoridad ejecutiva, para lo cual el ordenamiento jurídico debe establecer el marco legal de la misma. Este principio se halla consagrado en el artículo 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece no podrá cobrarse impuestos, tasas ni contribuciones que no estén establecidos en la ley, ni concederse exenciones y rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales vistos por las leyes. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. Toda ley tributaria fijará su lapso de entrada en vigencia. En ausencia del mismo, se entenderá fijado en 60 días continuos. Esta disposición no limita facultades extraordinarias que acuerde el Ejecutivo Nacional en los casos previstos en la Constitución. Asimismo, el artículo 3 del Código Orgánico Tributario establece sobre las leyes corresponden regular con sujeción a las normas generales de este código las siguientes materias: 1. Crear, modificar o suprimir tributos; definir el hecho imponible; fijar la alícuota del tributo, la base de su cálculo; indicar los sujetos pasivos del mismo; 2. Otorgar exenciones y rebajas del impuesto; 3. Autorizar el Poder Ejecutivo para conceder exoneración y otros beneficios o incentivos fiscales; 4. Las demás materias que sean remitidas por este código. Principio de igualdad. Este principio se encuentra una clara concreción en las relaciones que se originan de manera particular, imponiéndose como regla que el estatus jurídico de una persona no puede ser modificado por la voluntad unilateral de otra. El mismo se basa en la igualdad ante la ley, es decir, que la ley se aplica de igual manera a toda persona. O sea que frente a una relación jurídica tributaria nacida de la ley, todos deben ser tratados con la aplicación de los mismos principios legales. Establecidos dichos principios, se encuentra establecido en el artículo de la Constitución de Venezuela. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, número uno, no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que en general tengan por objeto resultar anulado o menoscabo el reconocimiento goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de toda persona. 2. La ley garantiza las condiciones jurídicas administradas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva. Adoptará medidas positivas a favor de la persona o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables. Protegerá especialmente a aquellas personas por alguna de las condiciones más específicas que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, y sancionará los abusos o maltratos que contra ellos se cometan. 3. No, solo se dará el trato oficial de ciudadano a ciudadana sobre las fórmulas diplomáticas. 4. No se reconoce títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias. Principio de generalidad. Busca la contribución de todo el colectivo al sostenimiento de la carga pública, es decir, todo ciudadano debe tributar y no debe haber ciudadanos exentos. Se fundamenta la persona en el artículo 103 de la Constitución de Venezuela. En los términos siguientes, según su artículo 133, toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas, contribuciones que establezca la principio de progresividad, conocido como el principio de proporcionalidad, el cual ordena que las medidas adoptadas por el ente administrativo deben ser proporcionales con el supuesto de hecho de que se trate. En este sentido, el referido principio constituye una exigencia para la administración, ya que para fijar una sanción entre dos límites mínimos y máximos deberá apreciar previamente la situación fáctica y atendrá el fin perseguido por la norma. En este sentido, se exige que la fijación de los tributos a los ciudadanos habitantes de un país sean en proporción a sus ingresos o manifestaciones de capacidad contributiva, es decir, a mayor ingreso, mayor impuesto.
Principio de no confiscatoriedad. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el derecho a la propiedad privada. Su libre uso, goce, disfrute, disposición y prohibición y prohibir la confiscación, salvo los casos expresamente permitidos por la Constitución de Venezuela en sus artículos 115, 116 y 317. Un tributo es confiscatorio cuando absorbe una parte de la renta, es decir, cuando merma parte de la capital o acaba con la renta. Principio de justicia tributaria se refiere principalmente al deber de contribuir a los gastos públicos, el cual queda supeditado a la justa distribución de las cargas según la capacidad económica del responsable contribuyente, pero respetando el principio de progresividad. Este principio se halla consagrado en el artículo 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los siguientes términos. El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica o del contribuyente, atendiendo el principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población. Para ello se sustentará en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos. Principio de la no retroactividad. Se refiere al hecho de que los tributos no tienen efecto en el tiempo. Salvo las excepciones previstas en la ley, este principio tiene su base en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Código Civil. Y significa aplicar una ley nueva en los actos del pasado. A este principio se encuentra consagrado el artículo 24 de la Constitución de Venezuela en concordancia con el artículo tributario, los cuales son el tema de lo siguiente. Artículo 24 de la Constitución de Venezuela: ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia o en los procesos que se hayan en curso, pero en los procesos penales las pruebas en cuanto beneficien a reo o rea conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron. Artículo 8 de Código Orgánico Tributario: las leyes tributarias fijarán su plazo de entrada en vigencia. Si no lo establecieran, se aplicará una vez vencidos los 60 días continuos siguientes a su publicación en Gaceta Oficial. Ninguna norma en materia tributaria tendrá efecto retroactivo, excepto cuando el Supremo establezca sanciones que favorezcan al infractor. Principio de prohibición de pago de servicios personales. Señala que el pago de los tributos siempre debe ser de dinero efectivo, no puede pagarse con conductas, contemplándose aquí la prohibición de las obligaciones de hacer y no hacer, tal como se expresa evidentemente derechos individuales de las personas consagradas en la segunda parte del artículo 317 de la Constitución de Venezuela, que establece que no podrán establecerse obligaciones tributarias pagaderas en servicios personales. La evasión fiscal, sin perjuicio de otras sanciones establecidas por la ley, podrá ser castigada penalmente. Rama auxiliar del derecho tributario. El derecho tributario material contiene las normas sustanciales relativas a la obligación tributaria. Estudia cómo nace la obligación de pagar tributos mediante la configuración de derecho imponible y cómo se extingue esa obligación. Examina también cuáles son sus diferentes elementos. El derecho tributario estudia todo lo concerniente a la aplicación de la norma material al caso concreto de sus diferentes aspectos, analiza especialmente la determinación del tributo, así como la fiscalización de los contribuyentes y las tareas investigatorias de tipo policial, necesarias en muchos casos para detectar los evasores ocultos. Derecho penal tributario es una rama del derecho público interno que se encarga de la imposición de las sanciones, es decir, las penas cuando se infringe alguna de las normas previstas en el derecho tributario. Este derecho tipifica derecho constitucional tributario. Es el estudio de los principios jurídicos que rigen la tributación en una carta magna, el cual regulará el comportamiento de las normas de carácter fundamental que serán aplicables en el ejercicio de la potestad tributaria, además de definir las limitaciones en cuanto al ámbito de aplicación entre el poder nacional, Estado y municipal, siendo este la base fundamental de la aplicación del derecho tributario. En pocas palabras, la disciplina del derecho constitucional que estudia los principios constitucionales de la tributación. Derecho internacional tributario: este derecho estudia las normas que deben ser aplicadas en aquellos casos de los cuales dos o más países pretendan reclamar soberanía tributaria en relación con una misma situación jurídica, es decir, doble tributación internacional. Asimismo, analizar los diversos métodos que puedan ser implementados entre los diversos países, a fin de delimitar a su mínima expresión los problemas que surgen con ocasión de la llamada tributación internacional. Derecho procesal tributario: es el encargado de estudiar las distintas formas y maneras de la relación jurídica tributaria que surge entre el sujeto activo y el pasivo, es decir, el Estado y contribuyente, por causa de divergencias entre ambas partes. El derecho procesal tributario se refiere principalmente al estudio de las distintas relaciones que surgen entre los contribuyentes y el Estado, es decir, el fisco, con motivo de divergencias que entre ambos pueden surgir por motivo de la existencia de una obligación tributaria, su monto o cuánto, la forma en que el contribuyente puede solicitar del Estado la devolución o reintegro de las cantidades indebidamente pagadas, los diversos medios de que el Estado pueda hacer para obtener de los contribuyentes el pago